Bueno, tengan muy buenos días. El Señor les bendiga. Gracias al Señor por cómo ha cuidado nuestras vidas en esta semana, cómo preserva a su iglesia, cómo el Señor, por medio de su palabra, es para dar gracias. Por medio de su palabra nos sostiene, damos gracias porque por medio de la oración de los santos, el Señor sostiene a su iglesia y damos gracias al Señor porque tenemos este precioso medio de gracia que es poder reunirnos. Poder reunirnos es muy importante. Y así que no hay otra cosa que agradecimiento porque todas estas realidades, todos estos recursos que el Señor nos ha dado para preservarnos son por causa de lo que Cristo ya ha hecho por su iglesia. Así que es precioso poder juntarnos nuevamente. Les invito a abrir en sus Biblias en el Evangelio de Marcos, allá por mayo del 2019. Hace un tiempo le preguntaba a un hermano esta semana que sabía que por esas fechas habían empezado a congregarse con nosotros, le preguntaba exactamente cuándo se habían empezado a congregar con nosotros y me dijo, no, junio, julio. Digo, bueno, entonces, gracias al Señor esto no lo escuchaste, pero hay otros hermanos que sí han escuchado. Hicimos ya una serie en Marcos y fue de tremenda bendición. Yo me encariñé muchísimo con el Evangelio de Marcos, muy bueno, así que hoy vamos a hacer como no sé cómo se dice, como volver a eso, pero en realidad tomé un pasaje un poco más corto que aquella ocasión. Aquella ocasión arranqué por el versículo 11 hasta el versículo 30, pero esta vez Marcos 8, 22 al 26 vamos a leer. En aquel momento creo que estábamos con la familia Cardoso, creo que estaban los Ovejero, la familia Ovejero que está en Córdoba. No recuerdo bien si alguien más, y desde hacía un año estábamos recorriendo Marcos. Profundizar en este evangelio precioso, ver el propósito de Marcos, de presentarnos al Señor como el Rey, porque de hecho cuando empieza Marcos 1.1 dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, Marcos presenta al Hijo de Dios. Este es el principio del Evangelio y empieza a presentar ahí el ministerio de Juan el Bautista, que es el precursor justamente del Rey, o sea, el anunciador del Rey. Entonces, es muy importante cómo Marcos empieza a desarrollar dos grandes partes. Uno puede dividir el Evangelio de Marcos en dos grandes partes. Uno ver, en primer lugar, la identidad del Mesías, desde el capítulo 1 hasta este capítulo 8, versículo 30, donde uno puede ver la autoridad, la identidad del Mesías, quién es este rey, y luego, a partir del 8:31 en adelante, ver el propósito o la misión del Mesías, que es algo que es muy interesante recorrerlo, ver al Mesías, ver al rey, ver al siervo sufriente que describe desde el versículo 8:31 hasta el final de Marcos. Episodio tras episodio, Marcos fue dando evidencias de la autoridad de Cristo, de su identidad por medio de su mensaje, un claro mensaje acerca del reino de Dios, del llamado al arrepentimiento. De hecho, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, el Señor mismo dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Crean en el Evangelio, ese es el mensaje. Eso es lo que Marcos, y a través de esta autoridad del Señor, demuestra también no solo la autoridad con su mensaje, sino su autoridad sobre los demonios, su autoridad sobre la enfermedad, su autoridad sobre la naturaleza, su autoridad para llamar discípulos, para llamar a los 12. Él tiene la autoridad de llamar al pecador al arrepentimiento de la fe, pero también tiene la autoridad para llamar a discípulos que van a continuar esta misión. Él tiene la autoridad para perdonar pecados, Él tiene la autoridad para enfrentar el tradicionalismo de los religiosos. El Señor Jesucristo tiene esa
autoría, y Marcos lo relata en forma preciosa. Y en medio de esos relatos, de esta creciente popularidad y fama del Señor Jesús en toda la región de lo que hoy es Israel, también vemos la oposición. Interesante ver la oposición de diferentes personas, la oposición de su misma familia, de la misma familia, de los religiosos que uno dice, bueno, uno llega al final de Marcos y ve la crucifixión y dice, bueno, ahí está la oposición de los religiosos. Pero no, en el capítulo 3 es muy interesante, porque ya desde el capítulo 3, versículo 6, dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea, desde el principio de Marcos, los fariseos ya tenían en mente que esto tenía que ser así, tenían que destruirlo. Y entonces desde ese capítulo 3 uno ve como una tensión, porque ya sabe que los fariseos quieren destruirlo. Entonces cada vez que usted lee a los fariseos en Marcos, usted va a ver esa tensión y va a sentir que, claro, esta gente lo quiere destruir, Muy interesante. Esto va a tomar auge, ¿no? A partir de los capítulos que van siguiendo, léalo en su casa. Lea Marcos en su casa. Le va a tomar, no saqué la cuenta, pero vi algunos artículos que 1 hora y media. 1 hora y media le puede tomar leer todo Marcos, así de un saque. 1 hora y media. Pero enlazado con los relatos del contexto acerca de la dureza de los religiosos ante este planteo, por ejemplo, capítulo 7, versículo 1, está este planteo de si hay que limpiarse las manos o no para comer. Bueno, el Señor les aclara de dónde está el problema realmente, en el corazón del hombre y no en las cosas externas. Ahí está. Después se ve la intencionalidad de Marcos de mostrar milagros sobre gentiles, sobre una persona sorda en capítulo 7, versículos 24 al 37. Un nuevo milagro de alimentación, capítulo 8. Vemos a Jesús y a los discípulos llegar a lo que Marcos dice que es la región de Dalmanuta, 8:10, y se enfrenta a la ceguera espiritual de los fariseos que piden señales. Los fariseos le piden señales. Bueno, queremos creer en vos, danos una señal. Mientras tanto ya ha habido señales muy claras, tremendo, y los fariseos le piden más señales, pero no se olvide, los fariseos quieren destruirlo. La ceguera de los fariseos, que el Señor se encarga de advertir a sus discípulos, capítulo 8, versículo 14 al 21, acerca del peligro de la doctrina de los fariseos. Él le dice, cuídense de la levadura de los fariseos. No entendieron nada los discípulos. Si usted lee el relato, se va a dar cuenta que había confusión, los discípulos no entienden nada. Y entonces el Señor ilustra por medio ahora de un milagro esta falta de entendimiento de los discípulos, la dureza del corazón de los discípulos. Y es el milagro que vamos a leer ahora, versículo 22. Dice, el Señor vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, el ciego, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta mañana que podemos en libertad reunirnos, en libertad ser expuestos a las verdades del Evangelio. Una vez más recordarnos la importancia del Evangelio, no solo para nuestras reuniones, que de hecho
Ese es el centro de lo que celebramos cada domingo, Padre, sino la importancia del Evangelio en toda nuestra vida. Señor, ayúdanos en esta mañana al recorrer este pasaje, que tu Santo Espíritu aplique tus verdades a nuestros corazones para santificarlos, para aquellos que somos tus hijos, para salvación en aquellos que aún no creen, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si uno lee aisladamente este pasaje, como lo hemos leído, puede llegar a conclusiones variadas, muchísimas conclusiones. Posiblemente la mayoría de las conclusiones fuera de contexto. Fuera de contexto. Es un milagro que hasta un niño lo puede leer y lo puede entender, lo puede explicar. Es muy... Pero viéndolo en forma panorámica, con todo Marcos, y en especial en el contexto inmediato que hemos mencionado, el tema es mucho más claro. Es muy claro. Este milagro, Marcos lo pone ahí porque esto es una ilustración de lo que viene hablando y de lo que viene pasando y de lo que va a pasar, de esta ceguera espiritual. Es una ilustración de la ceguera espiritual. Por lo tanto, la idea del pasaje en conjunto es que así como los incrédulos sufren una ceguera permanente, los creyentes necesitamos la permanente instrucción del Señor para que nuestros ojos espirituales sean alumbrados. Y saco esa idea de Efesios 1:18, donde Pablo oraba, y lo leímos el domingo pasado, Pablo oraba que los creyentes sean alumbrados en los ojos de su entendimiento. Así los creyentes necesitamos, como dijimos, permanente instrucción del Señor para que nuestros ojos espirituales sean alumbrados. Por eso lo vamos a ver en 4 partes a este pasaje. En primer lugar, hay una declaración del problema. Hay un problema, en primer lugar, versículo 22. Hay un alejamiento de la ciudad, la primera parte del versículo 23. Luego, la segunda parte del 23 hasta el 25, la curación que hace Jesús en 2 etapas. Y finalmente, versículo 26, la orden de silencio. La orden de silencio, que es muy importante también verla. Dice versículo 22, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Bueno, el problema es claro, es bien claro. Tenemos un ciego, tenemos personas que lo traen y le ruegan al Señor que lo sane. Pero veamos el contexto. Betsaida o Betsaida era una zona costera. De hecho, el nombre Betsaida es casa de pesca. O sea, era exclusivamente para eso. Si alguien quería ir a pescar, tenía que ir a Betsaida. Si bien estaba toda rodeada del mar de Galilea, era un lugar muy famoso por esa actividad. De hecho, Andrés y su hermano Pedro eran pescadores y eran originarios de esa ciudad. Felipe también. Felipe, aquel que presentó a Natanael, su hermano, al Señor, también era de esa ciudad, y en esa ciudad y alrededores el Señor hizo la mayoría de los milagros. La mayoría de los milagros que se registran en la Biblia, en los evangelios, ahí se hicieron, en esa zona de Nazaret. Y es por eso que escuchamos en Lucas 10:13 al Señor decir un famoso de esos ayes que el Señor hace, y dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Por qué? Porque en esos lugares se hicieron la mayoría de los milagros, y en esos lugares se mostró la mayor evidencia de la dureza del corazón. Lugares que demuestran cómo un milagro no modifica el corazón de las personas. Y eso usted lo puede recorrer a lo largo de la Biblia. Un milagro no modifica, mi hermano, mi amigo, no modifica el corazón de las personas. No lo hace. Ese mal es algo que se desprende de una realidad que permanece hasta hoy.
¿Cuántas personas buscan milagros? ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuántos buscan la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios. Reclaman y decretan cosas fuera de su voluntad. Y en ocasiones, por gracia de Dios, no sé, reciben cosas. Pero sus corazones no son transformados. ¿Cuánta gente que incluso usted le pregunta acerca de su conversión y te hablan de un milagro? No, bueno, yo empecé a ir a la iglesia porque o el Señor me hizo esto, el Señor me hizo aquello, porque me curó esto, o porque solucionó mi matrimonio, o porque... Pero eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay transformación de corazones y no hay transformaciones de vida. Eso no es el Evangelio. Por eso cuando puse de encabezado el problema, no me refería puntualmente al problema del ciego. El ciego tenía un problema. Me refería a este problema del corazón, que muchas veces también es el problema que el ciego tenía. ¿Por qué? Porque viene a buscar un milagro. El ciego viene a buscar, los amigos del ciego le ruegan al Señor que los sane. Pero realmente no apunta en primera instancia al problema que Marcos muestra en el contexto, el problema del corazón. Lo vimos el domingo pasado en Juan 9. La ceguera espiritual, que podríamos traducir como dureza de corazón, como falta de entendimiento, como rebelión, la incredulidad que traemos, eso nos condiciona. Nos condiciona. Ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema. El pecado en nuestro corazón, ese es el verdadero problema. Eso es lo que nos ha destituido de la gloria de Dios. Eso es lo que ha hecho, como dice Isaías 59:2, lo que ha hecho apartar el rostro de nuestro Dios. Ese es el verdadero problema, mi hermano. El problema no es el resto de las cosas, que son problemas y son dificultades y son sufrimientos en la vida, pero el verdadero problema está en la raíz de nuestro corazón. En la raíz de nuestro corazón. Esta gente, como en otros milagros, trajeron al ciego buscando soluciones superficiales, buscando que trataran este problema, pero no el problema real. No el problema real. A lo largo de la historia, hasta el presente y seguramente hasta el fin del mundo, como cantábamos y recordábamos, va a haber un final donde no va a haber más llanto ni dolor, etc. Pero a lo largo de la historia, en el presente y seguramente hasta ese fin, muchas personas van a seguir buscando milagros, van a seguir buscando soluciones temporales a sus problemas. Muchos van a seguir amando las cosas de este mundo, se van a engañar, creyendo que son cristianos. ¿Se da cuenta? Mucha gente cree que son cristianos. ¿Por qué? Porque van un domingo a la iglesia, porque cumplen ciertas reglas, pero sus corazones siguen amando este mundo. Siguen amando este mundo. Siguen amando este mundo y sus valores. Muchas personas. Y esta gente, estos amigos del ciego, le ruegan al Señor. Le ruegan que sane. Suplicar o rogar. Bueno, como dice acá, es algo que se ve. En Marcos se ve mucho en los milagros. Esto muestra realmente que hay desesperación en la gente. Hay una desesperación porque no encuentran solución a nada. Y esta gente reconoce en Jesús que tiene un poder sanador. De hecho, en capítulo 2, versículo 3, dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado, ¿se acuerdan? Que era cargado por 4. Y como no podían acercarse, etcétera, rompieron el techo. Es como, imagínense, ¿no? Estamos tranquilos en la reunión y de golpe empieza a romperse el techo. Bueno, eso pasó. Le ruegan al Señor. Después en capítulo 7, versículo 32 de nuevo, vemos este ruego. Dice: y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera las manos encima.
No lo vamos a recorrer, obviamente, pero más de 10 veces en Marcos se puede ver a Jesús sanando de esta forma, tocando a la gente. Y las multitudes buscando ser tocadas por Jesús, buscando un milagro, buscando solucionar, como dijimos, su problema, pero no buscando el problema. El problema. Acá vamos a ver eso, pero antes vamos a ver nuestro segundo encabezado, que es el alejamiento de la ciudad. Versículo 23, la primera parte, dice: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Parece un comentario como al pasar, pero es interesante. Es interesante, y yo pensaba qué diferente es el corazón de nuestro Señor, ¿no? Porque no sé si puede notarlo, pero el Señor, y lo va a leer, si usted lee Marcos en su casa lo puede recorrer, el Señor no busca publicidad, no la busca, no usa medios humanos ni abusa de su divinidad para atraer a las multitudes. No lo hace. Y en Marcos usted lo puede ver. ¿Por qué? Porque, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25, nos aclara que muchos por los milagros creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahí está nuestro Señor en su soberanía, en su sabiduría, conociendo el corazón del hombre, donde estaba el verdadero problema. Y entonces, él no necesita atraer a las multitudes. Esto es coherente con lo que acá en Marcos algunos comentaristas hablan del secreto mesiánico. Muy interesante, porque en todo el Evangelio de Marcos, luego lo vamos a ver, hay como este secreto mesiánico en donde el Señor les pide a los que sana o a sus discípulos no digan nada. No digan nada. Pero también encaja con el final de esta historia, donde vamos a ver a Jesús diciéndole a este hombre que se vaya a casa sin pasar por la aldea, sin pasar por la ciudad. Entonces se aleja de la ciudad, lo toma el ciego, se aleja de la ciudad, pero no se aleja de los suyos. Sus discípulos estaban ahí, aquellos que él había elegido, aquellos que fueron testigos de su poder, aquellos que desde un principio escucharon el mensaje del Evangelio, estaban ahí. El llamado al arrepentimiento y creer, eso habían escuchado. Aquellos que todavía necesitaban, estos discípulos necesitaban ser instruidos por el Señor, todavía. Bueno, el ejemplo de los discípulos es claro, también, si usted lo ve en Marcos es impresionante cómo el ejemplo de ellos y nuestra realidad nos grita en la cara la permanente necesidad que tenemos de ser instruidos por el Señor, siempre. Y gloria a Dios por esos medios de gracia que Dios nos da para instruirnos. Y gloria a Dios por estos evangelios que nos muestran a los discípulos tan reales, ¿no? No son héroes de bronce, son personas reales que necesitan ser instruidos permanentemente. Por eso, si usted cree que necesita crecer, no desestime los medios de gracia. No lo desestime. Pablo lo pensaba así, él mismo reconoce este proceso hasta la gloria. Pablo mismo, ahí en Filipenses, acompáñame un segundo a Filipenses, capítulo 3. Pablo le escribe a la iglesia y él reconoce esta necesidad de seguir creciendo. Pablo, estamos hablando del apóstol Pablo, no estamos hablando de este ciego. Estamos hablando del apóstol Pablo, que dice, versículo 8 del capítulo 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hay una progresión en esto de ganar a Cristo. Y más adelante, versículo 12, va a decir, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir
aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, o sea, no está diciendo de perfección moral, sino que somos perfectos en Cristo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo tenía en claro que estaba en un proceso hasta la gloria y los discípulos necesitaban también de este proceso. Este alejamiento de la ciudad es parte de la instrucción que el Señor le estaba dando a esos discípulos. Y de hecho, si usted sigue leyendo, va a ver que el Señor sigue instruyendo. Fíjese, le va a preguntar, versículo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Sigue instruyéndolos. Va a ver el contexto ahí de la instrucción, de la confesión de Pedro, del anuncio de la muerte. El Señor quiere mostrarles algo didáctico con esta sanidad. Y entonces vemos la sanidad del ciego, la segunda parte del 23. Dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ahí vemos la primera parte de la sanidad. ¿Por qué el Señor, yo miraba el pasaje y decía, ¿por qué el Señor hizo esto así? ¿Por qué esta sanidad gradual o en etapas? ¿Por qué? Bueno, el pasaje no lo dice. Y uno puede imaginar, pero el pasaje no lo dice. Posiblemente que en Marcos uno lo puede ver en el contexto, capítulo 6, versículo 5, habla de Jesús en Nazaret y cómo no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y el Señor estaba asombrado. Hay que llegar a asombrar a Dios, ¿no? Y el Señor se asombra de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Posiblemente este clima de incredulidad le impidió al Señor, como una forma de juicio, de dejar de hacer milagros. Y entonces esta forma gradual o en etapas de hacer milagros posiblemente sea eso, o tal vez la condición espiritual de este hombre, que era ciego, pero también era incrédulo. No lo dice el pasaje. Pero dijimos, el Señor realizó este milagro bien lejos de la multitud, cerca de sus discípulos, y por alguna razón que no se nos dice, el hombre no estaba listo para recibir completamente la vista. El pasaje no lo dice, pero de nuevo el contexto es lo que manda, siempre. El contexto manda y es importante. Así como los habitantes de la región, así como los religiosos que dijimos que buscaban matar al Señor, y así como la misma madre y los hermanos del Señor, al final del capítulo 3, rechazan al Señor, así de ciego estaba este hombre. Pero también los discípulos, a lo largo de Marcos, usted lo puede ver, este hombre necesitaba ser procesado, o sea, en etapas. ¿Por qué? Porque los discípulos a lo largo de Marcos pasan por este proceso en donde van abriendo los ojos a la identidad del Señor y al propósito por el cual el Señor había venido a este mundo. No es que Jesús no tuviera
que algunos lo consideran, ven este pasaje y dicen, bueno, Jesús no tenía suficiente poder para sanar de una vez al ciego. No, no es así. Algunos incluso toman este pasaje, esta gente que dice tener dones de sanidades, agarran este pasaje o alguno similar para justificar las sanidades incompletas. Dice, bueno, acá tenemos al Señor haciendo en etapas y dicen, bueno, acá está justificado. O los que creen en profecías que no se cumplen, o en dones milagrosos que no son tan milagrosos, toman esto para decir que, bueno, mis acciones no pueden ser perfectas. Pero uno no ve eso acá. Acá no vemos al Señor haciendo algo mal. Dios nunca hace nada incompleto. Nada incompleto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es perfecto en todo lo que hace. En todo lo que hace. Por eso dice, versículo 25, luego le puso otra vez, ahí en el mismo momento, le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Acá está, el milagro es perfecto. Ahí en el momento, no es que volvió 2, 3 meses después el Señor y a ver, ¿cómo estás? De tus ojos, a ver, le miró. No, ahí, en ese momento. En ese momento. ¿Por qué Marcos entonces pone esta historia en este lugar? Y lo pone de esta forma. Bueno, algunos también descontextualizan y dicen, bueno, ahí está el poder del Señor que puede superar las cosas más difíciles. No está diciendo eso el pasaje. Dijimos el contexto. ¿A qué responde? ¿Por qué? Se ha puesto a pensar, yo me ponía a pensar, digo, ¿por qué la creación? Me remonté a Génesis. ¿Por qué la creación fue en 6 días? ¿No podía el Señor hacerlo en un día? Sí. Pero el Señor se toma procesos, no porque Él necesite los procesos, sino porque nosotros necesitamos aprender de nuestro Dios ciertas cosas. Si uno mira episodios anteriores, como hemos hecho, y mira cómo sigue la historia, llega a la conclusión de que Marcos pone esta historia para ilustrar la iluminación gradual de la identidad de Jesús. La identidad de Jesús. La vista parcial de este hombre puede referirse a la visión inadecuada de la gente. Algunos comentaristas hablan de una visión inadecuada de la gente que contrasta luego con el reconocimiento, si se fijan, versículo 29 de Pedro, reconocimiento de Pedro, cuando dice, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Y ahí se parte el Evangelio de Marcos, en esa confesión de Pedro. Ahí cambia el rumbo de las cosas, porque Pedro reconoce que Jesús es el Cristo prometido, el Señor, pero también una forma miope de Pedro de que Jesús es el Mesías, porque fíjese, en versículo 31, después de la confesión, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ese era el propósito por el cual Cristo había venido a este mundo. Ese era el propósito. Esto les decía claramente, o sea, no andaba con parábolas, no, él se los decía claramente. Y fíjese, entonces Pedro, este que había dicho, tú eres el Cristo, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Y si usted lee en Mateo, que está más amplia la historia, no porque Marcos esté incompleto, Marcos tenía otro propósito, pero Mateo tiene otro propósito al presentar al Señor y dice, bueno, Señor, que esto no te acontezca. Y el Señor lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás. Hay una forma miope de Pedro, de los discípulos, de todos, nuestra, de ver al Señor. Y los discípulos van a llegar a comprender totalmente todo luego de la resurrección. Eso está pasando acá. Y esto último es lo más probable, ya que lo que vemos a continuación es que Jesús repetidamente va a predecir su muerte.
Y la respuesta de los discípulos siempre va a ser con orgullo y con falta de entendimiento espiritual. Entonces hay un tema de la visión espiritual que es un problema. Es un problema no solamente para los que son incrédulos, que son ciegos completamente, sino también es un problema para el creyente, para los discípulos, para nosotros. Esto de no ver claramente. Esta gente, estos discípulos van a ver realmente después de la resurrección, y es precioso cómo Marcos deja ese silencio al final, porque nos deja un silencio abierto y nos dice, bueno, ¿ustedes qué han visto? ¿Cómo han reconocido al Señor? Precioso Marcos, léalo en su casa, creo que es la tercera vez que lo digo, léalo a Marcos en su casa. Finalmente, nuestro último encabezado es esta orden de silencio. Una orden de silencio que el Señor le da claramente, versículo 26, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. No es la primera vez que Marcos muestra algo así. Posiblemente este hombre vivía fuera de la ciudad, en el campo, porque le dice cuando pases por la aldea. Entonces posiblemente vivía en las afueras. Pero fíjese, capítulo 1, versículo 24, un hombre es sanado porque tenía un espíritu inmundo, y el Señor le dice, el espíritu inmundo le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Esta es la confesión de el demonio que estaba dominando a esta persona, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Capítulo 1, versículo 43, de nuevo. El Señor entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. La sanidad de este leproso. Capítulo 3, versículo 11, de nuevo, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¡Wow! ¿Se habían convertido los demonios? No se habían convertido. Los demonios también creen, dice Santiago. Los demonios también creen y tiemblan. Por eso alguien que diga, no, sí, yo creo en Dios, yo creo en el Hijo de Dios, no es garantía de que sea un creyente genuino. No es garantía. Porque los demonios también creen, tú eres el Hijo de Dios, mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Interesante. Capítulo 3, versículo 11 y 12. Capítulo 5, versículo 43, final del capítulo 5. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer cuando resucita la hija de Jairo. Capítulo 7, versículo 36. De nuevo, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Este es lo que algunos dicen el secreto mesiánico, esto de que no digan nada, que no digan nada. El hecho de que la identidad de nuestro Señor va a tener mayor claridad hasta que Él llega a declarar quién es y el propósito por el cual ha venido al mundo. Y Él en el capítulo 10, versículo 45, lo va a decir claramente, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el propósito por el cual el Señor vino a este mundo. No vino a ser un milagrero, no vino a solucionar problemas temporales, no vino a solamente solucionar tu matrimonio, tu economía o lo que sea. No, el Señor vino a salvar al pecador para transformar su vida y transformar desde adentro, desde su corazón, porque ahí está el problema. Su problema no es económico, mi hermano. Su problema no es de su matrimonio. Su problema no es de las cosas del pasado y las cuestiones psicológicas. No, el problema nuestro está en el corazón. El pecado no es lo que hacemos, sino lo que hay en nuestro corazón. Ahí está el problema.
Ahí está el problema. Y el Señor Jesús vino a dar su vida en rescate, para sacarnos de la esclavitud del pecado. Para eso vino. Para eso vino. De hecho, a los mismos discípulos les va a pedir, fíjese capítulo 8, versículo 30, que guarden silencio. Es como que no habían entendido, entonces guarden silencio. Le dice capítulo 8, versículo 30, responde Pedro que Jesús es el Cristo, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Es muy raro, si Pedro está confesando que el Señor Jesús es el Cristo, el Mesías, ¿por qué no lo va a anunciar? Bueno, evidentemente había una falta de entendimiento, había confusión en esta gente. Capítulo 9, versículo 9, descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino, y escuche, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahí está. Claro, la resurrección es muy importante. Esperen, no hablen nada. ¿Por qué? Porque no entienden nada. No entienden nada, eso es lo que está diciendo. Todavía no. Un entendimiento erróneo del Evangelio, mi hermano, es peligroso. Es peligroso y eso muestra. ¿Por qué? Porque es una falsa publicidad de un milagrero lo que uno puede llegar a ser cuando habla de Jesús de esta forma, sin un entendimiento del Evangelio. Es peligroso predicar y anunciar un falso evangelio, es peligroso. Por eso se da cuenta, lo dijimos al principio, es muy peligroso predicar desde mi testimonio, desde los milagros que el Señor ha hecho en mi vida. Es muy peligroso, porque le voy a estar hablando a alguien y lo voy a estar engañando. No le voy a estar hablando de Cristo, le voy a estar hablando de mí. ¿Se da cuenta? Si usted no entiende el Evangelio, pregunte qué es el Evangelio. Pregunte. No vaya a predicar cosas que no son el Evangelio. No vaya a predicar cosas que no son el Evangelio. Por favor. ¿Por qué? Porque puede confundir a la gente. Este hombre fue sanado de su ceguera. ¿Qué iba a predicar? El Señor me abrió los ojos, me sacó la ceguera, gloria a Dios. ¿Qué iba a predicar? Si no había ni escuchado, los discípulos tampoco habían escuchado del propósito por el cual Cristo había venido. ¿Qué iba a predicar? Los discípulos, con esta mirada parcial de su maestro, ¿qué iban a anunciar? Y eso podremos trasladarlo a nosotros. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué está predicando? ¿Qué está predicando? Cuando preguntamos a quienes nos visitan o tienen un trasfondo de otras iglesias, por lo general hacemos una pregunta. Y es una pregunta sencilla, pero es profunda y a la vez nos sirve de diagnóstico. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Poder articular el Evangelio de forma bíblica es algo que va más allá de una cuestión intelectual, porque uno intelectualmente lo puede desarrollar. Pero es importante poder entender para qué, para que nuestro entendimiento sea alumbrado a la luz del Evangelio. Necesitamos entender el Evangelio, profundizar en el Evangelio, predicarlo mejor al Evangelio. Por eso preguntarnos ¿qué es el Evangelio? No es una pregunta simplista, es muy profunda. Es muy profunda. Imagínese a este ex ciego si le hiciéramos esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Y bueno, el Señor No, por eso no lo entiende. Imagínese si le hiciéramos esta pregunta a los discípulos, con este grado de confusión que tenían. ¿Qué es el Evangelio? Por eso, como dijimos, este milagro acá en Marcos funciona, y en este contexto, como una parábola del crecimiento gradual de los discípulos. Un paralelismo de esta comprensión inadecuada que tenían de Jesús y del reino de Dios. Hombres
representados, como dijimos, por Marcos de una manera cruda y realista. Es precioso, porque no te presentan héroes de la fe, no te presentan hombres de bronce a los cuales admiramos, no, te presentan a hombres fallidos, confusos, que necesitaban ser instruidos por el Señor. Incluso cuando el Señor les anuncia el propósito de su venida, su entrega en la cruz, responden de manera orgullosa y confusa. No comprenden, y así es nuestra vida, mi hermano. Así es nuestra vida. Por eso dijimos que la idea del pasaje, y la repetimos para los que anotan, así como los incrédulos sufren una ceguera permanente, porque no entienden, y no ven, y no pueden ver, los creyentes también necesitamos la instrucción del Señor para que nuestros ojos espirituales sean alumbrados permanentemente. Permanentemente. Por un lado, no reconocer que estamos en este crecimiento progresivo, gradual hasta la gloria. De hecho, necesitamos ser glorificados, y eso habla de nuestra imperfección. Estamos en un crecimiento gradual, progresivo, que siempre nos falta profundizar en este insondable mar del Evangelio. Siempre nos falta. Pero no reconocer eso es señal de endurecimiento y de orgullo. No decir, bueno, yo ya conozco esto. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, yo ya lo conozco. Bueno, eso es una señal peligrosa, por un lado. Por otro lado, conformarse con lo que usted ya sabe, no ser diligente, ser autoindulgente, apapacharse con otros en esta mediocridad de la falta de crecimiento, es también una señal peligrosa, porque la palabra es bien clara y nos manda a seguir creciendo en la fe. Por eso en Efesios capítulo 2, pasaje conocido, una carta conocida, capítulo 2, versículo 21, Pablo le escribe a la iglesia. Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está nuestro fundamento, precioso. Versículo 21, en quien, o sea, en Cristo, en esta principal piedra, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hay crecimiento. Pablo dice, ustedes arraigados y cimentados en esta principal piedra, ustedes tienen que seguir creciendo, hermanos. Colosenses, capítulo 1 de nuevo, Pablo le escribe a otra iglesia y le dice exactamente lo mismo, porque no hay novedad en el mensaje. El mensaje del Evangelio y el mensaje del crecimiento de los creyentes es algo que se da normalmente, y por eso Pablo ora y dice, capítulo 1, versículo 3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Crecimiento. Hay un crecimiento. Y estos discípulos necesitaban ser instruidos por el Señor. Y nosotros necesitamos seguir creciendo. Y de nuevo Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, de nuevo Pablo da gracias. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe del creyente crece necesariamente. Los discípulos necesitaban ser instruidos y seguir creciendo en el Señor. ¿Por qué? Porque sus ojos necesitaban ser alumbrados, nuestros ojos. Y esto es una hermosa realidad, mi hermano. Esto es hermoso. ¿Por qué?
porque la fe genuina, la fe salvífica, crece, da frutos, está arraigada en la vid, está alimentada por la vid, crece, porque separados de Cristo no podemos. Entonces el que no está en Cristo puede tener una religiosidad, pero no crece en su fe. De hecho, anda a los tumbos en la vida y no crece, y está siempre estancado en lo mismo. Por eso Marcos lo describe de esta manera. Marcos capítulo 4, parábola del sembrador, es muy conocida, parábola del sembrador, pero no la vamos a leer toda. En versículo 8 habla de la parte que cayó en la buena tierra y dio fruto. O sea, es crecimiento, dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60, a 100 por uno. Después lo explicó más adelante. Versículo 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, la fe genuina crece, tiene dificultades, por supuesto. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo, Pablo lo dice, ¿no? En Romanos, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Necesito seguir creciendo, necesito seguir venciendo el pecado, necesito seguir aprendiendo del Señor, necesito seguir y seguir. ¿Por qué? Porque de eso se trata la perseverancia de los santos. De eso se trata. El Señor me preserva, pero se produce esa tensión en donde yo también necesito seguir creciendo. En primer lugar, entonces, para ir terminando, la vista y la luz son símbolos de la verdad de Dios en este pasaje y en todo Marcos. Pablo toma esta imagen de la creación para mostrar la realidad del Evangelio. Ahí en 2 de Corintios, pasaje muy conocido, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Conocerlo para salvación, conocerlo para crecimiento también. Necesito seguir. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el que proporciona luz para esta vida, para aquellos que antes caminaban en tinieblas. Entonces necesito seguir creciendo. Como humanidad caída estuvimos en oscuridad, mi hermano. Y ahora, dice Pablo a los creyentes de Efesios, son luz en el Señor. ¿Y qué les dice después? Andad como hijos de luz. O sea, necesitamos seguir creciendo. Y esto implica crecimiento, implica un avance en cómo vemos al Señor. La luz además representa la pureza de Dios, la santidad de Dios, que está disponible para su pueblo. Recuerda cómo lo dijo el Señor en Mateo, capítulo 5. Dije que estaba terminando, perdónenme. Capítulo 5 de Mateo. Escuche lo que les dice a los discípulos, no a todos, a los discípulos. Vosotros, versículo 14, capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorifiquen a Dios. Pero en primer lugar, la vista y la luz son símbolos de la verdad de Dios, que la necesitamos permanentemente, pero en segundo lugar, la fe se ve ilustrada acá como un proceso. Dios es quien abre los ojos, siempre es así. Dios abre los ojos, así fue físicamente con el ciego de nacimiento, lo vimos en Juan 9, así es con el ciego de Betsaida acá, pero espiritualmente también fue el Señor quien abrió los ojos al ciego en Juan 9, lo vimos el domingo pasado. Pero también también a los discípulos duros de corazón, el Señor abrió su entendimiento. Así es con cada pecador
que Dios en su misericordia llama y lo trae a Cristo. Así hace el Señor. Por eso recuerde esto, mi hermano, usted no le abrió el corazón a Cristo. Lo sabemos, usted no le abrió nada. Usted no le abrió nada al Señor. Al contrario, fue el Señor el que rompió el duro suelo. Usted no le abrió el corazón a nadie, usted no hizo una oración de fe recibiendo al Señor en su vida. Usted era incapaz de eso. El incrédulo es incapaz porque no solamente está muerto espiritualmente, sino que tampoco quería hacerlo. ¿Por qué? Porque el pecado es placentero. Y el pecador se regodea en su pecado y disfruta de eso. No le importa. Dios no es su deleite. Dios no es su deleite. Así es la vida del incrédulo. Por eso es Dios quien transforma, es Dios quien cambia el corazón, es Dios quien cambia los afectos, es Dios quien capacita para que por medio de su Espíritu deseemos a Cristo. Si no, de otra forma no. No, y los discípulos son una muestra de eso. Pedro en el siguiente relato, lo leímos, va a confesar a Jesús y unos versos más adelante lo hemos confundido y de nuevo, en capítulo 9, versículos 5 y 6, le pide al Señor, hagamos tiendas. Bajaban de la transfiguración, no querían bajar del monte de la transfiguración, querían hacer tiendas y quedarse felices para siempre en la gloria del Señor, sin ver la necesidad de la cruz. Así como los discípulos, la vida del creyente está, mi hermano, en un proceso. Estamos en un proceso de necesario crecimiento, siempre. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hay un crecimiento. Cristo está siendo formado en cada hijo de Dios. Esto es así. Necesitamos que nuestros ojos espirituales sean alumbrados. Bueno, ¿cómo es esto, Germán? Porque ya lo has sido como enfático. Y bueno, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, esto no es mágico y no es místico. No es mágico ni místico. El Señor nos ha dejado recursos en los cuales su palabra nos manda a que seamos diligentes. Recursos. Y siempre lo decimos, en primer lugar, su palabra. Bueno, sí, ya sé que hay que leer. Bueno, ¿está leyendo su Biblia regularmente? ¿Está buscando el consejo del Señor en su palabra? Sí, estoy leyendo la Biblia. ¿Está leyendo la Biblia o está leyendo sus pasajes favoritos fuera de contexto para aquietar su conciencia? ¿Qué está leyendo de la Biblia? ¿En qué está meditando en la palabra? Porque siempre hacemos eso. Estoy leyendo los salmos. Sí, hermosos los salmos. Los hemos predicado, los predicamos. Pero no se quede en eso. Medite en toda la palabra de Dios. Busque el consejo de Dios en su palabra. No vaya a lo que le gusta. Aquel que lee lo que le gusta de la palabra de Dios no cree a la palabra de Dios. Lo leí esta semana, no sé de quién es la frase, no es mía. Pero es así. ¿Por qué? Porque necesitamos todo el consejo de Dios. Lea su Biblia, busque el consejo del Señor, medítela, estúdiela, profundice en ella, viva en ella. Viva en ella. Ore por entendimiento, ese es el otro recurso. Ore porque la oración no nos deja confiar en nosotros mismos, nos hace depender del Señor. Recuerde, como dice Pablo en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Necesitamos no solamente orar, sino clamar por nuestras vidas, clamar por nuestros corazones, por la vida de mis hermanos. Necesito clamar por mis hermanos, porque no sé lo que pueden estar pasando y necesito orar por mis hermanos. Necesito orar por los incrédulos. Ora por los incrédulos. Ore por los incrédulos, porque es el Señor el que puede transformar el corazón del incrédulo. Usted no puede. Yo no puedo. Nadie puede. El Señor puede. Necesito orar entonces. Necesito orar. Y para ambos recursos necesito a mis hermanos. La comunión. Necesito a mis hermanos. El cristiano que rechaza permanentemente, y subraye eso, permanentemente, la comunión, es una contradicción. Es una contradicción. Y déjeme decirle
esa persona puede que no sea creyente. Es muy posible. Lo dice, no lo digo yo, lo dice Juan, en 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, la comunión es importante. Necesito crecer con la iglesia. Dios me ha dado una familia espiritual en mi iglesia local. Todas estas cosas, mi hermano, son los recursos que Dios nos ha dado en este tiempo para alumbrarnos, para no bajar la mirada, para no amar las cosas de este mundo. Estos son los recursos. Las cosas de este mundo, Pablo las consideraba basura. Bueno, considere como basura las cosas de este mundo y crezcamos en estos recursos de gracia para seguir abriendo nuestros ojos a la hermosura del Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por poder hablar contigo. Increíble. Increíble que nos escuches. Gracias por Cristo, nuestro precioso mediador. Es por Él que podemos hablarte. Es por Él que podemos abrir tu palabra y entenderla. Es por Él, por lo que ha hecho. Él ha hecho todo. Gracias por Cristo, porque Él está reuniendo a su pueblo y nos ha dado una porción de ese pueblo aquí en nuestra iglesia local. Señor, gracias por la iglesia también. Gracias por la comunión con los hermanos, porque necesito a mi hermano, no solo para que ore por mí, sino para recibir consejo, para rendir cuentas de mi vida, para ver cómo estamos creciendo, Señor, y animarnos. Gracias por estos recursos, Señor, porque sin duda estábamos como este ciego, perdidos completamente. Pero también como cristianos muchas veces estamos como los discípulos, en confusión, sin ver claramente, Señor, y ayúdanos a abrir nuestros ojos por medio de tu palabra, por medio de esta dependencia contigo, por medio de la oración, Señor, y gracias de nuevo por poder reunirnos para animarnos unos a otros a seguir creciendo. Padre, tú has hecho todo por tu iglesia. Tú has hecho todo por los creyentes y lo sigues haciendo. Tú eres el dador de todas las cosas, Padre, y muchas veces cuán limitada es nuestra mirada de esas cosas. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida de fe, cada uno en particular, pero Padre, mueve nuestros corazones a considerar a mi hermano. Posiblemente está con dificultades para ver las maravillas del Evangelio. Por eso necesitamos que nos ayudes a crecer en santidad. Eso nos mandas en tu palabra. Y Padre, ayúdanos a confiar en el poder del Evangelio sobre aquellos que aún no te conocen. Señor, que el Evangelio impregne todo lo que hacemos en nuestra vida. El Evangelio no es una actividad de los domingos, no es una actividad de evangelización, no es una actividad de... No, Padre, es nuestra vida y por eso te rogamos, Señor, ayúdanos a profundizar en esto tan precioso que nos has dado en Cristo. Para tu gloria, para la gloria de tu nombre, esperando tu regreso, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.